gente, y sobre todo desde afuera, se puede preguntar, pero ¿por qué un presidente que ha caído en popularidad, donde hay unas cifras de 700 muertes violentas en solamente el último mes, puede estar siendo considerado como la opción que puede solucionar ese problema de la inseguridad y esos problemas de carencia económica? Y les voy a plantear este tema al asambleísta y al señor Dávalos que nos acompañan. Sabemos que el presidente Noboa se enfrentó con su vicepresidenta y entonces decidió que no quería que ella fuera su vicepresidenta. Y nada más esta semana el Congreso ha dicho esa designación que hizo el presidente Noboa de otra mujer como vicepresidenta, pues no aplica. La vicepresidenta sigue siendo la que se eligió en la fórmula hace 15 meses. No obstante, pues el presidente Noboa está en campaña como presidente, porque tampoco pidió licencia. Todo este contexto para preguntarles qué puede pasar si el señor Daniel Noboa es reelegido. Puede después ser destituido precisamente como consecuencia de esto de haber hecho a un lado a la vicepresidenta electa. Se puede volver a presentar una muerte cruzada en cualquier momento. ¿Cómo ven ustedes ese panorama, digamos, desde lo jurídico y desde lo constitucional, si gana el señor Daniel Noboa, asambleísta? Para no perder el hilo de lo que decía previamente, además, digamos, del tema de la popularidad y de lo fácil que es diluir el diálogo político a través de las redes sociales, que procuran lo inmediato, que no fortalecen, al menos las que son de uso masivo, como TikTok, por ejemplo, que no son o que no se las entiende como correspondería. Me parece que además hay un cansancio generalizado por todo lo que ha venido pasando en los últimos años. En el Ecuador el voto es obligatorio y suele ocurrir cada 2 años, digamos. Cumples el periodo presidencial, eliges de nueva cuenta y 2 años después eliges autoridades locales, provinciales, cantonales y territoriales. Y lo que ha venido ocurriendo es que hemos estado en las urnas en los últimos 3 años prácticamente de seguido. Vino el tema de la elección de las seccionales, luego vino la muerte cruzada, se dio una consulta popular y vamos a las urnas de nuevo. Entonces puede sentirse un cansancio, un hartazgo por eso en el país y entonces un rechazo a la política. Digamos, nosotros sabemos que el político es la vida misma, pero ese es el discurso que embanderan ciertos sectores que se presentan como no políticos. Yo no soy político, te dice un candidato político, ¿no? Y eso cala en algún sector que por supuesto no está en la cotidianidad como nosotros sí en estos temas, ¿no es cierto? Entonces puede también atribuírsele aquello, esta facilidad para lavarse la imagen con un TikTok de 30 segundos, pero haber enterrado a inicios de este año a 4 niños, digamos, asesinados y que tienen en Guayaquil y que estuvieron a cargo o que fueron retenidos por las Fuerzas Armadas. Es decir, fue muy sencillo lavar la imagen de esta manera, a pesar de la exigencia de varios sectores porque esto no se muera. Entonces, en todo este contexto al que hago referencia, estas ilegalidades que son gravísimas para cualquier Estado de Derecho, para cualquier democracia que se precie de serlo, no llegan a tener mayor relevancia. El tema de la vicepresidenta Abad, con quien tengo abismales diferencias políticas, ella ha cuestionado el feminismo, la participación política de las mujeres y demás, al final del día está electa y fue posesionada por la Asamblea Nacional en la misma ceremonia en la que se posesionó al presidente Noboa. Y no hay hacia dónde perderse en términos de quién debe asumir la sucesión presidencial. La Constitución es clara, además, en cuanto a el encargo, a la licencia para que pueda hacer campaña, y a diferencia del 2020, que la normativa era distinta en materia electoral en el Ecuador, ahí era una posibilidad pedir licencia, hoy es una obligación. Cambiamos el verbo podrá por el verbo deberá en términos de la licencia para hacer campaña, bajo la premisa que hay una inequidad de condiciones entre el candidato que no ejerce el gobierno y el que sí lo está haciendo. Tampoco. Alegaron una figura de fuerza mayor que tampoco cabe en nuestra normativa, como la han presentado desde el área jurídica de la presidencia. Y sin embargo, hay un silencio total de las autoridades que deberían hacer el control, tanto el control electoral como el control sancionatorio electoral, que son dos instancias distintas. Entonces, en todo este contexto de una serie de vulneraciones, por supuesto que van a quedar precedentes, pero que van a poder ser subsanados conforme la decisión electoral de mañana y si es que llega a haber una segunda vuelta también, porque si es que se mantiene el mismo gobierno, entonces no habrá pasado nada y seguirán las vulneraciones a la ley. Pero hay temas que no prescriben,
yo leía varios análisis respecto a que si la vicepresidenta, entre comillas, encargada, asume algo que no le corresponde y se arroga funciones, podría cometer un delito que no prescribe. Entonces, son de las cosas que van a tener que evacuarse conforme la decisión electoral, pero que no pueden quedar por fuera del debate porque son vulneraciones a la ley que no pueden o no deberían volver a pasar. Gracias. Recuperamos a Gabriel y justamente Gabriel, antes de que te perdiéramos, te iba a dar la palabra para preguntarte cómo se puede explicar que un presidente que ha perdido la popularidad, que ha perdido Daniel Noboa después de haber comenzado su gobierno con un repunte importante en popularidad, tenga tantas opciones de ganar. Y además, cómo en un contexto en que están cuestionadas sus decisiones, como la de haber hecho a un lado a la vicepresidenta electa, haber nombrado otra, no haberse declarado, no haber pedido una licencia para poder hacer campaña. ¿Cómo se explica eso? Sí, decía que lo segundo porque nuestros países con distintas características apuestan por la personalización. Sí, no es tan importante si hay arreglos institucionales que garantizan el funcionamiento de los órganos, de las instituciones, de la ley, de los procedimientos. No, eso no es importante. En países como el nuestro es más importante el gran líder, ¿no? El liderazgo. Entonces, si ese líder se ausenta, alguien ocupa ese espacio. Pues tenemos una herencia de personalización a la política latinoamericana presente en la impronta del funcionamiento de la política. Nos gustan mucho los liderazgos en cuya personalidad avasalladora podemos sentirnos identificados en sistemas institucionales modernos, democráticos. La confianza no es en las personas, es en las instituciones. Bueno, entonces, ¿por qué no fue predecible la licencia? Porque el nuestro es un sistema personalista, hiperpresidencialista, y lo sigue siendo, Ya. ¿Por qué Noboa arranca con alrededor de un 80% de aceptación y se desploma alrededor de un 30%? Porque no es lo mismo popularidad que intención del voto, son dos cosas distintas. Hay gente que incluso votaría por Noboa sabiendo que no lo está haciendo bien, pero de forma reactiva. Preferiría que siga él a que venga otra persona con enorme resistencia. Es una cosa que les cuesta a los políticos entender. Y no se dan cuenta que la política no es para los políticos. El círculo rojo de la política en los países desarrollados está compuesto por alrededor del 5% de las personas. Ustedes, nosotros, digamos, los medios, los analistas, los académicos, los politólogos, somos el 5%. ¿En dónde está la política? La política real, allá afuera, en el 95%. ¿Qué es lo que quieren los votantes? Los votantes quieren ser mirados. Los políticos, los politólogos, los académicos, los analistas, los periodistas, hablamos en términos aburridos. Eso no le gusta a la gente. Entonces viene alguien como este presidente joven, ¿no? Casi no habla, y lo poco que habla tiene un tono sarcástico. Entonces la gente dice, este es auténtico. ¿Por qué está escalando en las encuestas González Navia? Es una política auténtica. Es una política que no es política. ¿Por qué Luisa González está estancada en las encuestas? Porque es una política que es muy política. Porque a la gente no le gusta la agresión. Eso no les gusta a los políticos escuchar. Creen que en la lucha de clases está el devenir de la historia de los pueblos. Sí, eso en la academia funciona bien, pero afuera, para ganar los votos. A la gente no le gusta el político avasallador, ¿no? Potente, inflado de orgullo y de honor. No, eso a la gente no le gusta. Entonces, por eso se entiende que Noboa, incluso haya gente que vaya a votar por Noboa que no le gusta Noboa. Por eso se entiende que ganó Lasso, ¿no? Un banquero, blanco, hombre, machista, conservador, Opus Dei. Era porque mucha gente no quiso votar por la otra opción. Porque si había una opción de otro tipo, es decir, lo que hay que valorar aquí es que también hay un tipo de voto reactivo. La gente podría votar por Noboa a pesar de Noboa. Y eso permitiría explicar por qué tiene enormes posibilidades. Porque la gente quiere darle continuidad. Porque la gente dice, hay muy poquito tiempo para los resultados, vamos a darle.
Porque la gente no quiere segundas vueltas, no quiere tantas elecciones. Porque la gente quiere estabilidad y porque la gente quiere a alguien que no se la pase gritando e insultando como si gritan e insultan sus adversarios. Y eso es la política del siglo pasado, es la política de la época entre guerras. Muy Oye, antigua, me muy antigua. llama, La política moderna. me llama mucho la atención esta respuesta, Gabriel, porque creo que tal vez habla mucho de un momento político particular del Ecuador, porque si nos fijamos, digamos, en lo que acaba de pasar en los Estados Unidos, pues la gente sí quiere esa política confrontacional y que insulta, que bueno, pero ese es parte de otro análisis, pero de pronto es que Ecuador está marcando un contraste. Con respecto, por ejemplo, a Argentina también, donde vimos el triunfo de Milei, en qué condiciones se dio. Pero bueno, voy a ir cerrando ya y voy a empezar con Alfredo para hacerles esta última pregunta que nos sirva de mensaje final de cada uno de ustedes para nuestra audiencia. ¿Qué tanto pesa en la política del Ecuador y en el voto de los ciudadanos ecuatorianos el expresidente Rafael Correa? Sabemos que Luisa González es, digamos, la heredera, que él es su padrino, eh, pero vemos cómo le fue en la anterior elección, no sabemos cómo le va a ir en esta. Y uno se preguntaría, si no le va mejor es porque Rafael Correa tiene un tope y le termina restando a ella las posibilidades de, digamos, sacar votos en el no correísmo, o si gana es definitivamente porque la fuerza del presidente Rafael Correa es del expresidente Rafael Correa es la que le ha permitido ganar. Alfredo. Mi estimada Claudia, y bueno, ya lo señalaba Gabriel, yo creo que hay que entender, por ejemplo, en elecciones anteriores, que señalaba también la asambleísta, que hemos pasado de una elección a otra. En las seccionales, por ejemplo, si la figura del presidente Correa, muchos alcaldes y prefectos no hubieran ganado. Hay que recordar que ellos tienen más o menos un 25-30% de voto duro, ¿no? El problema es que en las elecciones no les ha alcanzado en la segunda vuelta, pero hay un dato, Claudia, que es bien interesante y que poca gente analiza. La campaña anterior, Luisa González en primera vuelta gana casi con el 33% de los votos, o sea, un poquito más del voto duro del correísmo, que ese 3% o 4%, habría que ver de dónde viene. Pero fíjate, la segunda vuelta es bien interesante porque termina llegando al 48%, o sea, quiere decir que casi un 15-18% más termina votando por Luisa González, que lógicamente ese es un voto prestado. Pero ahí es donde fallan a veces las organizaciones políticas de entender si Luisa González tiene su propio capital político, insisto, tienes un 18% más, y tiene que ver también con lo que dice Gabriel. Yo estoy votando a lo mejor por Luisa, ya no estoy votando por el presidente Correa, estoy votando también contra Novoa, o sea, hay un tema también aquí, tú sabes, hay un voto a favor muy duro a favor de Novoa, pero hay un voto que también, como bien señalaba Gabriel, es voto contra Correa, ¿no? No es a favor de Novoa, contra Correa. Y además es un voto que se ha venido dando en distintos de nuestros países de América Latina y también en la última elección de los Estados Unidos, ¿no? Voto contra él, el que en vez de favor, por ejemplo, que Estados Unidos, Kamala Harris, ¿no? Entonces sí, yo creo que es muy interesante entender porque los nombres, las marcas, Rafael Correa, López Obrador, Lula da Silva, Javier Milei, estas marcas, Donald Trump, terminan pesando mucho más que la propia marca partidista. Tú a estos personajes, o estos políticos, o estos presidentes, los podrías cambiar, los expresidentes de color y de marca, y te puedo apostar que van a seguir teniendo el mismo resultado, ¿no? A esto se ha perdido también, ¿no? Esa falta de instituciones o partidistas tan fuertes como antes, ¿no? Entonces sigue pesando. El problema es que ahora el presidente Correa ha caído en el juego, ya desde hace algunos meses, cayó en el juego de Daniel Noboa, en donde Daniel Noboa de alguna manera le ponía una especie de cascarita y él ha caído en pelearse, y como bien decía Gabriel, a la gente pues no le agrada tanto el tema de la bronca y el pleito, pero sí, a diferencia de lo que decía Gabriel, sí te puedo decir, Claudia, sí le gusta a la gente y en países como el Ecuador el modo del cacique, ¿no? El modo de la hacienda, el modo y por eso es que lo que decía la asambleísta con el tema de la vicepresidenta, por eso el tema
de ser mujer y todo eso, no es que termina teniendo tanta fuerza, porque claro, vivimos en ese modo de hacienda y de casi cargo, ¿no?